Hola, bienvenidos a mi sillón bíblico, mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo sexto del tiempo ordinario en el ciclo C, haciendo una lectura, por lo tanto, semicontinua del Evangelio de San Lucas. Y bien semicontinua que es, porque miren, hemos dado un salto de un capítulo. La semana pasada habíamos leído la escena del lago con la pesca milagrosa que, digamos, por sobre la lectura del milagro, nos proponía una cristofanía, una manifestación del ser profundo, divino de Jesús. Precisamente ese aspecto cristofánico de la lectura quedaba claro en relación a la primera lectura, la de Isaías, donde veíamos una teofanía en el templo. Eso ocupaba el capítulo 5, versículos 1 al 11, inicio del capítulo 5. Hoy leemos el Sermón del Llano, o el inicio del Sermón del Llano, que está en San Lucas, capítulo 6, versículo 20 en adelante. O sea que miren, ha pasado un capítulo realmente entero. ¿Qué ha habido en el medio? Curaciones, milagros, predicación, elección de discípulos, configuró el grupo de los 12. Tuvo la escena fundamental del llamado de Leví y el banquete en casa de Leví, que nos da toda una situación de Jesús con los pecadores. Por lo tanto, han pasado muchas cosas. La liturgia no puede leer el Evangelio entero en el año litúrgico porque es largo. Entonces, selecciona partes, ¿sí? No nos pasa así con San Marcos, pero con San Lucas y con San Mateo sí que nos pasa esto. Pero es cosa de ustedes también que completen la lectura, que hagan el pasaje entre el episodio de la semana pasada, lean el resto del capítulo 5 y entronquen con el discurso, con el Sermón del Llano. El Sermón del Llano lo leemos en 3 partes a lo largo de estos 3 domingos, que afortunadamente, como la Pascua cae tarde, tendremos ocasión de ver los 3. Así que lo leemos prácticamente entero, porque el Sermón del Llano de San Lucas es más bien breve. No es tan largo ni tan complejo como su equivalente, el Sermón del Monte en San Mateo. Sermón del Llano, Sermón del Monte, ¿se trata del mismo sermón o de otro distinto? Bueno, desde el punto de vista del sentido y de la posición que ocupan en cada uno de los 2 evangelios, se trata de lo mismo. Es un discurso inaugural. Aunque la intención de San Lucas es un poco distinta que la de San Mateo. Y la selección de palabras del Señor que ha transmitido es distinta en San Lucas que en Mateo. ¿Por qué? Porque San Mateo ha concentrado allí gran parte de la enseñanza de Jesús. Es un discurso muy trabajado, muy largo también, mientras que San Lucas ha seleccionado algunos aspectos que le vienen bien para su intención de este momento, que la diré enseguida, y otras partes provenientes de la misma tradición de enseñanza del Señor, las ha dejado para el viaje a Jerusalén. O sea que lo que enseña San Mateo está también en San Lucas, pero repartido de otra manera. Recuerden siempre ustedes que, por muy vivaz que nos suene el Sermón del Monte y el Sermón del Llano, el modo como sitúan las enseñanzas del Señor es siempre un poco artificial, es una composición a partir de las enseñanzas del Señor. San Mateo lo ubica en el monte porque para su teología el monte tiene una importancia simbólica fundamental. El monte es el lugar de la revelación. Mientras que para San Lucas el monte no es lugar de revelación, es lugar de encuentro orante con Dios. Entonces él no sitúa enseñanzas del Señor en el monte. En el monte sí aparece el monte en el Evangelio de San Lucas, pero siempre como lugar a donde Jesús va a orar y a encontrarse con el Padre. Precisamente este Sermón del Llano ocurre cuando bajan del monte con los 12. Entonces, ya cada uno de los 2 nos ha situado la enseñanza en una forma de entender el mensaje de Jesús. Pero además, San Lucas explícitamente nos dice que este discurso se dirige a los discípulos,
a diferencia del de San Mateo, que se dirige a todos. No quiere decir que aquí Jesús está solamente con los discípulos, no. Precisamente leemos un versículo anterior al inicio del sermón, el versículo 17, que dice: en aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. Pero cuando ya empieza el discurso dice: él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía. O sea que aunque lo dice ante la multitud, pero realmente a quien se dirige es a los suyos. Así que este discurso es muy específicamente discipular, nos plantea algo esencial de la condición del discípulo. Y puesto que nosotros pretendemos ser discípulos del Señor, nos viene muy bien escuchar en lo profundo qué es lo que dice. Y entonces comienza con esta gran tensión, las 4 bienaventuranzas y los 4 ayes. Bienaventurado el que, ay del que. Es un fuerte contraste, porque además cada una va en contraposición a la otra. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, ay de vosotros los que estáis saciados. Por ejemplo, bienaventurados los pobres, ay de los ricos. Entonces, ven que hay un fuerte contraste. Bueno, este fuerte contraste es muy propio del estilo profético. Lo vemos, por ejemplo, en el profeta Jeremías, que precisamente por eso la liturgia lo pone como primera lectura, para mostrarnos el estilo profético sapiencial. Primera lectura y Salmo encarnan lo que es el estilo profético sapiencial, y además Jeremías nos sirve para enganchar lo central de estas palabras de Jesús. Lo primero que podemos ver en Jeremías es esa tensión. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Ese contraste es propio de los profetas. Luego lo va a decir también el propio Jesús, ¿no? El que no odia a su padre y a su madre. Y uno dice, ¿cómo? El que no odia, ¿cómo tengo que salir a odiar a mí? Bueno, los profetas siempre, podríamos decir que hablan extremando las situaciones, ¿sí? Y hay que saber entenderlos, porque claro, si uno algo que se le plantea en sus extremos lo entiende como el camino que tiene literalmente que seguir, termina fuera de ruta. Entonces hay que tener cuidado. Esto es lenguaje profético y la liturgia lo ilustra muy bien con esa pequeña predicación inicial de Jeremías. Pero ahora sí, vamos en concreto a las bienaventuranzas. ¿Qué dicen? Nos dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjense que no habla de los pobres, sino que le habla a los pobres. Otra diferencia fundamental con la enseñanza de San Mateo, que redacta completamente de otro modo estas bienaventuranzas. Por supuesto, Jesús habrá dicho bienaventuranzas y malaventuras muchísimas veces. ¿Por qué? Bueno, porque era el modo propio de predicar de un profeta, así que seguramente ha dicho bienaventuranzas en el estilo en que la trae San Mateo y bienaventuranzas en el estilo en que la trae San Lucas. Pero aquí es muy importante tener presente eso. Si yo quiero ser el escucha adecuado de este sermón, porque quiero ser discípulo, entonces tengo que aceptar, ante todo, las 4 exigencias que me trae. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tenéis hambre, bienaventurados los que ahora lloráis, bienaventurados los que sois perseguidos a causa del Hijo del Hombre. Eso es condición discipular. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo algo, ese algo me impide ser discípulo. Entonces yo no puedo, tengo que grabar el sillón bíblico, pero la cámara me la tiene que prestar mi hermano, porque yo si tengo algo, ya no soy pobre. Sí y no. La clave la da la lectura de Jeremías. Está muy, muy bien expresado. Nos va a decir: maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Podríamos decir que las bienaventuranzas que nos plantea Jesús
nos muestran dónde tiene que estar la tensión que sostiene nuestra vida. Si la tensión que sostiene nuestra vida está en mí mismo, mi satisfacción, mi alegría, mi tranquilidad, mis bienes que me apoyan, si están en mí, no puedo ser discípulo del Señor. Ojo, porque incluso uno puede ser muy pobre, pero poner su confianza en sí mismo. Poner el centro de su ser en sí mismo. No puede ser discípulo del Señor. Lo que plantea el Señor aquí no es tanto, también si puedes despojarte mejor, pero no es tanto que te despojes de lo que tienes, sino que te despojes de la confianza fundamental en sí mismo. Es muy típico, ¿no? la falsa humildad, el hecho de, ay, qué lindo lo que haces, qué bien que hablas, ay, no, yo no hablo tan bien, sí, yo hablo bien, porque ese es el don que me dio el Señor, eso es lo que recibí, y eso es lo que trato de hacer fructificar, y otro sabe predicar en el ambón, y otro sabe estarse con los enfermos, y cada uno tiene una serie de dones que son los que hace fructificar en su discipulado. Despojarse de sí mismo, ser de los que lloran, ser de los que tienen hambre, ser de los pobres, ser de los que son perseguidos, no quiere decir no reconocer aquello que el Señor nos pone para que cultivemos como camino. Precisamente, solamente quien es realmente un poquito pobre descubre en sí mismo cuáles son los dones que no se ha dado a sí mismo y que por lo tanto son los que el Señor está poniendo como tensión en nuestra existencia para que caminemos con ella. Hay un modo equivocado de leer las bienaventuranzas, que es leerlas como una especie de ley, ¿no? Entonces, algo a cumplir. Entonces yo tengo que hacer cosas para ser pobre. No tienes que hacer cosas para ser pobre. La pobreza de la que hablan las bienaventuranzas, incluso aunque San Lucas no hace la aclaración, los pobres de espíritu, como lo dice San Mateo, porque para San Lucas sí que es muy importante acentuar también cierto aspecto de pobreza material. Posiblemente vive en una comunidad bastante opulenta y entonces quiere ser contrastante en la exigencia del Señor, ¿no? Pero lo propio no es la cosa que me quito de encima, sino, y por lo tanto la ley que cumplo al pasar a ser pobre, sino el modo como me relaciono con eso que poseo. Si lo poseo como mío y como debido a mí, así tengo un alfiler, es riqueza. Si lo poseo como recibido desde el Señor y para dar fruto, y exclusivamente en función de dar fruto, entonces es pobreza. Y claro, y nosotros, discípulos, ¿dónde estamos? ¿En un polo o en el otro? No, estamos estamos caminando hacia ese despojamiento, porque el ser discípulo es mantenerse en tensión hacia ese despojamiento, precisamente porque no son leyes. No hay una tablita que nosotros tildemos en algún momento y digamos, ahora conseguí la pobreza, ahora conseguí llorar, ahora conseguí que me insulten y me proscriban por el Hijo del Hombre. No son leyes a cumplir, son direcciones en las que mirar, sobre todo mirar en profundidad, qué es lo que nos determina como hombres. ¿Cómo aceptamos nuestro lugar en este mundo como seres humanos? Si lo aceptamos como algo que, por un lado, el mundo nos lo debe a nosotros y por el otro, nace de nuestra propia riqueza, entonces no necesitamos ser discípulos del Señor, ya somos dioses para nosotros mismos. Si lo aceptamos como el lugar en Él que el Señor me ha puesto para que me dirija a Él, entonces estoy entrando en la dimensión discipular. Bueno, la semana que viene, más discurso del llano. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.